Bienvenidos a La Voz Católica, el programa para toda la comunidad que le ayudará a vivir la fe en Jesucristo y a participar más activamente en su iglesia. Y ahora con ustedes, Blanca Prim y el Padre John Mario García. Muy buenos días a todos ustedes, hermanos y hermanas. Que el Señor los bendiga en donde se encuentren y que el Espíritu Santo nos ilumine para recibir su palabra con un corazón dispuesto a escucharlo y seguirlo. Bienvenidos todos a La Voz Católica. Los saludan Blanca Prim y el Padre John Mario García. Buenos días, Padre John Mario. Buenos días, Blanca. Buenos días, querida familia, queridos hermanos. Los saludamos con gran alegría. Gracias por permitirnos acompañarlos donde estén, donde quiera que se encuentren. Aquí desde el este de Tennessee y en todas partes del mundo. Bienvenidos a La Voz Católica. Amigos, ya estamos próximos a vivir la Semana Santa. Hoy el Evangelio nos interpela. Jesús nos dice: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Cómo entender a Jesús y a su misericordia? Lo veremos en unos momentos. También tendremos hoy en el programa nuevamente al doctor Germán Alvarado, quien nos estará aclarando muchos aspectos importantes sobre el estado actual de la pandemia del coronavirus. Así que no se vayan. Como todo lo nuestro, invoquemos a Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, es importante en este día de hoy que me declare culpable. Te pido clemencia. Perdona mis pecados. Me acerco a ti con un corazón absolutamente lleno de confianza, porque tú prefieres un corazón penitente a la muerte del pecador, porque tú no quieres venganza ni rencor, porque tu corazón es compasivo y misericordioso, porque eres el lento a la cólera y rico en piedad. Solo esperas de mí que tenga humildad para reconocer mi propio pecado, para arrepentirme y pedir perdón, y así tú puedas desbordar la abundancia de tu misericordia. Ayúdame, Señor, a confesarme de mis propios pecados, a buscar ser una persona fiel, a mirar el horizonte que me muestras, a dejarme abrazar por tu corazón de Padre, a dejarme atraer por tu amor infinito y a experimentar en mi corazón tu perdón eterno. Amén. Queridos hermanos, en este día vamos a contemplar el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley a apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Y ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos cuenta que Jesús regresa del Monte de los Olivos. Sabemos que Jesús se retiraba al Monte de los Olivos a orar, a estar en la intimidad con Dios. Y al amanecer Jesús va al templo y se encuentra con la gente y allí se sienta. Hay una actitud propia de maestro que enseña. Entonces, en medio de este acontecimiento, le traen a una mujer sorprendida en adulterio para ponerlo a prueba. Los escribas y fariseos que la traen miran a esa mujer con una indiferencia. Esa mirada como que la hace invisible y la despoja de la dignidad como mujer y de cierta manera la están haciendo como una cosa. En este momento Jesús baja la mirada. Él no entra en esa dinámica de odio, ni de juegos, ni de miradas. Jesús guarda el silencio y se pone a escribir en el suelo mientras los acusadores lo interpelan buscando ponerlo a prueba nuevamente. Los silencios de Jesús son muy elocuentes, porque dice todo sin decir una palabra. Nos preguntamos nosotros, ¿qué habría escrito Jesús en el suelo? Ante la existencia, Jesús se incorpora y mira a los acusadores. Es una mirada penetrante que entra hasta el corazón de ellos. Como la mirada del joven rico cuando le dijo a Jesús que quería seguirlo. Dice el texto que Jesús lo amó primero y le dijo: deja todo y sígueme.
Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y dice que el joven se llenó de tristeza. En este caso, Jesús les invita a ellos a mirar de una manera diferente a la mujer. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y nuevamente él baja la mirada. Cuando todos se han ido y solo queda la mujer, entonces Jesús la mira, y la mirada de Jesús es creadora. Da vida, restituye la existencia, le devuelve la dignidad, despierta lo más auténtico de ella. Saca a la luz lo bueno que había en el corazón de ella. Jesús ve otra cosa, no lo que los demás estaban viendo. Es una mirada sanadora que ofrece el perdón. Es una mirada que hace libre y que permite a la mujer emprender un nuevo camino en la vida. Jesús es enfático en decirle, yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Si quieres ser realmente feliz, no peques más. De cierta manera, lo que Jesús nos está diciendo en el día de hoy es que la mirada, nuestra mirada, se educa y se debe educar en la experiencia del amor y en la experiencia de la misericordia. En la experiencia de un oído que sabe escuchar lo que realmente debe escuchar. En la experiencia de unos ojos que miran lo que realmente deben mirar. Jesús ve lo interior de la mujer. Jesús saca de la mujer lo más bueno. Jesús no es indiferente al pecado de ella, por mejor decirlo. Pero Jesús sabe que detrás de ese pecado, detrás de todo ese lodo que la ensucia a ella en su maldad, hay también una gran mujer. Hay que aprender a escuchar para que las tímidas llamadas de Dios, los tímidos palpitar en nuestros corazones frente a alguien, nos ayuden a nosotros también a alcanzar una sana atención de las personas, a distinguir los gritos de ayuda de los otros en medio de una sociedad que juzga, que critica, que señala. Es en medio también de nuestra comunidad. A veces tenemos o conocemos personas que nos despiertan mala espina, como solemos decir en algunos dichos populares. O a veces tenemos personas en nuestra vida de comunidad que no nos caen muy bien. O incluso hay personas que no han tenido muy buena reputación en el pasado y que hoy quieren servir a la iglesia. La pregunta es, ¿cuál es nuestra mirada frente a estas personas que han decidido cambiar, que han encontrado una oportunidad en Dios para comenzar una nueva vida? ¿Somos aquellos que quieren tener la piedra en la mano para tirarla cuando sea el momento oportuno? ¿O somos aquellos que queremos aprender de Jesucristo a encontrar lo bueno en el otro? Que el Señor nos ayude en este día a seguir mirando la profundidad de este Evangelio. ¿Quién arrojará la piedra y pondrá precio a mis heridas? ¿Quién removerá fantasmas y me negará la vida? ¿Quién vendrá a pedirme cuentas y anunciará mi torpeza? ¿Quién en verdad se interesa por mi alma y su tristeza? ¿Quién puede decir que al cabo perdona pero no olvida? Y vive seguro y cierto con la conciencia tranquila. Quien olvidará mi nombre y me cerrará su puerta. Quien no tiene alguna herida que se queda siempre abierta. Si Dios no entiende de piedras que señalan y condenan, si Él solo sabe de abrazos, de curaciones y esperas, de calor, abrigo y leña que aguardan a punto y siempre, reconfortando intemperies y alumbrando las cegueras. Si perdona de antemano, regalándonos la vida, si el amor de Dios nos salva sin cansancio día a día, ¿con qué derecho juzgamos y opinamos de cualquiera? Quien esté libre de culpa tire la primera piedra. Sonreirá mi paso y luego apartará la vista, incomodándose al verme diciendo que tiene prisa. ¿Quién albergará la duda de escuchar lo que me pasa? ¿Quién me culpará sabiendo también lo que hay en su casa? ¿Quién escribirá palabras como arma arrojadiza, argumentando justicias tan lejanas como frías? ¿Quién dirá que está en su mano la verdad a ciencia cierta? ¿Quién no tiene alguna herida que se queda siempre abierta? Si Dios no entiende de piedras que señalan y condenan, si Él solo sabe de abrazos, de curaciones y esperas,
de calor, abrigo y leña, que aguardan a punto siempre, reconfortando intemperies y alumbrando las cegueras. Si perdona de antemano, regalándonos la vida, si el amor de Dios nos salva sin cansancio día a día, ¿con qué derecho juzgamos y opinamos de cualquiera? Quien esté libre de culpa tire la primera piedra. Quien esté libre de culpa tire la primera piedra. Acabamos de escuchar la canción interpretada por Salomé Arrizibita, donde nos habla cómo Dios nos perdona, no nos condena y nos regala la vida. Padre Mario, creo que todos somos conscientes de nuestra debilidad y necesidad de la gracia de Dios. ¿Qué nos enseña Jesús de sí mismo y de nosotros al actuar así con esta mujer pecadora en el Evangelio? Gracias, Blanca. Pues tendríamos que decir que Jesús es toda una inspiración en su forma de vivir, en su manera de ser y de estar. Yo me imagino viviendo en ese momento. Si uno como que se estremece cuando conoce personajes que tienen fama de santidad, ¿cómo será estar uno frente al mismo Señor Jesús? Es un hombre inspirador que crea, que llena la vida, que da una alegría infinita. Jesús da un ejemplo grande que antes de juzgar y condenar a alguien, primero tenía una actitud de serenidad, de prudencia, de piedad, de discernimiento. La actitud de Jesús valoraba siempre al otro. Era una apertura de mente y así nos quería mostrar a nosotros pues sus propias enseñanzas. Por eso, ante la pregunta que usted hace, ¿qué nos enseña Jesús de sí mismo en medio de nosotros? Pues primero es la actitud que Jesús tomaba ante el pecador. Jesús se da cuenta que muchos de su época toman distancia de las personas que son pecadoras. Incluso sabemos que los escribas y los fariseos tenían ciertas normas que no podían juntarse, entre comillas, con los pecadores. Y Jesús se da cuenta de esto, y Jesús vive generalmente las experiencias que vive la gente de su época, especialmente los líderes religiosos. Pero Jesús no se queda allí. Jesús es consciente de que esto le está sucediendo a su pueblo y que esto no corresponde al reino de Dios que Él quiso venir a anunciar. Jesús, impulsado por el Espíritu, entonces expone valores nuevos a la sociedad. Pone en evidencia un deseo o el deseo más grande de Dios, que es el del que todo el que esté mal, el que sea pecador, el que realmente reconozca su propia fragilidad, sea perdonado. Eso nos enseña entonces a nosotros a tener una capacidad de tomar la debida distancia ante el pecado, pero también la capacidad de aprender a ver qué cosas de nuestra cultura no son buenas para Dios y no son buenas para nuestros hermanos. Qué situaciones de nuestra cultura, de nuestra religión, de nuestra política, de nuestra sociedad, de nuestro entorno familiar no agrada a Dios y no hace bien a nuestros hermanos. Conocemos, por ejemplo, de muchas de nuestras familias que tienen tradiciones especiales de sus tierras, de sus culturas, de sus etnias, de donde vienen, de sus países, pero en el fondo esas tradiciones son respetables, pero no hacen bien a la persona, ni hacen bien a la familia. Jesús entonces nos enseña que tenemos que tener una mirada atenta a descubrir cuáles valores de nuestras familias, cuáles tradiciones no hacen bien, no dignifican a las personas que están a nuestro lado y en segundo lugar no las hacen sentir más humanas, más amados, más perdonados por Dios. Esas son las actitudes, una de tantas de las actitudes que podemos encontrar en Jesús, en el Evangelio de hoy. Y ahora agradecemos la oportunidad de tener al doctor Germán Alvarado con nosotros nuevamente en el programa. El doctor Alvarado es catedrático de la Universidad Cayetano Heredia del Perú y posee un doctorado en epidemiología de la Michigan State University y una maestría en salud pública de la Universidad Libre de Bruselas. Hoy estaremos actualizándonos en el tema de la pandemia para asegurarnos de cuidarnos a nosotros mismos y a los demás. Como recordarán, hace varios meses tuvimos la alegría de tener al doctor Alvarado en el programa y ahora nos acompaña de nuevo para conocer su opinión en cuanto al COVID-19 en estos momentos. Doctor Alvarado, bienvenido nuevamente a La Voz Católica. Muchas gracias por invitarme a La Voz Católica. Doctor Alvarado, cuéntenos, ¿cuál es el estado actual de la pandemia? Porque hay quienes piensan que ya la pandemia ha pasado. ¿Es esto cierto? Es una excelente pregunta. En realidad la respuesta es no ha terminado. Si uno mira simplemente las noticias, actualmente estamos a mediados de marzo, ha habido un rebrote en ciertos países europeos. Por ejemplo, ha habido un rebrote fuerte en Holanda con la nueva versión de la variante Omicron, la versión 2. También está ocurriendo algo parecido en Inglaterra y en otros países. Eso por un lado. Por otro lado,
Si uno mira las cifras en Estados Unidos, cuántos fallecidos por enfermedades respiratorias, no hecho por COVID, sino por enfermedades respiratorias en general, hay por semana. Todavía estamos varias veces, con una cifra varias veces más alta de la que ocurría antes de la epidemia. Entonces, es cierto que han disminuido las infecciones, es cierto que han disminuido las hospitalizaciones y las muertes. La ola de Omicron, que fue muy fuerte, está pasando, pero estamos todavía lejos de declarar el fin de la pandemia. Con certeza podemos decir que estamos en camino hacia la endemia. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con el virus, ¿no? El virus se va a quedar con nosotros. Vamos a tener el virus circulando como circula el virus de la influenza, como circula el virus sincicial respiratorio y otros gérmenes que circulan por ahí todos los años. Y, por ejemplo, poblaciones en riesgo se vacunan contra la influenza una vez al año, etcétera, etcétera. Vamos a tener que acostumbrarnos a eso. Sin embargo, no se sabe bien aún cómo va a ser esta transición a la endemia y hay algunos escenarios optimistas y hay algunos escenarios no tan optimistas, ¿no? Hay un sentimiento casi generalizado de optimismo en el sentido, bueno, a nivel mundial están disminuyendo las infecciones, las hospitalizaciones, las muertes, con algunas excepciones. China acaba de poner en cuarentena una ciudad de varios millones de habitantes y todavía no sabemos bien lo que está pasando ahí, pero la pandemia no ha terminado. Lo que se espera es que haya nuevas variantes que sean muy contagiosas, como Omicron, pero que sean poco letales. Eso se espera. Esperemos que no aparezca una variante más letal. Sin embargo, hay que seguir vigilando y hay que seguir haciendo lo que se llama vigilancia genómica, ¿no? De hecho, se ha reportado ya oficialmente una combinación de Delta con Omicron, la variante Delta Cron, que primero se pensó que era un contaminante de laboratorio, ahora ya se ha reconocido oficialmente como una nueva variante, pero esta no circula de manera masiva todavía. Lo que está empezando a circular en algunos países de manera masiva es la nueva versión de Omicron. Entonces, no, la pandemia no ha pasado. Yo diría, no se debe bajar la guardia, sí se pueden, según escenario epidemiológico, como vamos a explicar más adelante, se puede relajar algunas restricciones, pero no, la pandemia no ha terminado. Perfecto, doctor. ¿Y cómo va el proceso de la vacunación en el mundo? Y mi pregunta siguiente es, en este caso, ¿necesitamos recibir las vacunas de refuerzo o las booster, como les dicen? Claro, muy interesantes las ambas preguntas. Voy a contestar la primera. Si ustedes miran las cifras, el proceso de vacunación en el mundo es bastante desigual. Hay países que están no solamente poniendo boosters, ya están pensando incluso en un segundo booster para algunas poblaciones especiales. Y hay otros países, me refiero, por ejemplo, al continente de África, en cual las tasas de vacunaciones son bajísimas, ¿no? Ha habido una distribución inequitativa de las vacunas y esto es algo que es serio por muchas razones, no solamente porque refleja una inequidad, sino que también si tenemos grandes poblaciones que no han sido vacunadas, digamos, no se han expuesto al virus, el virus va a seguir circulando y existe la posibilidad de que sigan habiendo mutaciones y entonces no lleguemos a controlar esta epidemia. De hecho, el concepto de inmunidad de rebaño no es solamente que mi ciudad alcance altas tasas de vacunación o de exposición al virus, sino que en el mundo haya eso. Mientras tengamos en el mundo regiones en las cuales la vacunación o la exposición al virus no ha sido tan alta, entonces el virus va a seguir circulando de manera importante. Eso por un lado. Y por otro lado, bien estás hablando de las vacunas de refuerzo, lo que en inglés se llama booster. Las tasas de vacunación de booster no son muy altas en el mundo en general, no son altas en Estados Unidos, no son altas en otros países, todavía no llegamos a 50% siquiera. Entonces, esto se debe a varias razones, ¿no? Hay mucha gente que se ha infectado con Omicron y entonces algunas personas podrían pensar que no necesitan el booster. Los expertos consideran que luego de un tiempo sí se requiere booster porque probablemente la infección que te ha dado te protege durante algunas semanas contra Omicron, pero no te va a proteger contra Delta, por ejemplo, la infección. Entonces, sí requerimos las vacunas de refuerzo que están previstas y estas están bajas todavía en muchos países, incluyendo Estados Unidos. Doctor, todavía hay cierto rechazo a la vacuna. Me acuerdo que cuando conversamos hace un año con usted nos explicaba cómo funcionaban estas vacunas. Seguramente muchas cosas más se han descubierto en este año. ¿Qué podría decirle todavía a las personas que no confían en la vacuna?
Claro, de hecho hay muchos mitos que han estado circulando y siguen circulando, ¿no? Que no tienen ningún sustento científico. Por ejemplo, que la vacuna va a cambiar tu ADN, eso no es cierto, ¿no? O que la vacuna contiene un chip, ¿no? Incluso algunos cristianos dicen que contiene la marca de la bestia, etcétera. Estos son mitos, ¿no? Son cuestiones que no tienen ningún sustento o que las vacunas son experimentales, también dicen, ¿no? Que no han pasado por las fases de experimentación animal o por las fases de experimentación en humanos por las que pasan los otros medicamentos. Eso no es cierto. Las vacunas sí han pasado por las fases que requerían pasar de investigación. Se ha tenido que trabajar muy rápido y se ha tenido que trabajar en base a la investigación que ya se había iniciado previamente en base a otras enfermedades. La tecnología no es nueva, las vacunas sí lo son. Y al lado de las investigaciones iniciales se ha hecho mucha investigación posterior, ya cuando se ha hecho vacunaciones masivas en muchos países, ¿no? Y lo que se ha visto es que la efectividad es buena. Primero que la seguridad sigue siendo buena, o sea, el balance riesgo-beneficio sigue siendo bueno. Hay algunos riesgos, ciertamente, como todos los medicamentos los tienen, pero que ese balance es positivo, entonces hay más beneficios que riesgos para la población. Y los riesgos son raros, pero existen, es bueno que la gente lo sepa. Podemos hablar de eso en un momento, pero los beneficios son mayores y es importante que acudamos a fuentes serias porque de hecho esta es la época de las redes sociales, ¿no? Entonces circulan demasiadas noticias falsas, fake news, ¿no? Y uno tiene que acudir a fuentes serias, luego tiene que revisar quién lo dijo, ¿no? Es que hay un video en YouTube donde un señor que dice que es médico dice tal cosa. En realidad, cualquiera puede armar un video y subirlo a YouTube, ¿no? Y entonces hay que revisar información de instituciones serias, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, en Estados Unidos los CDC, la FDA, instituciones como la Clínica Mayo, etcétera, te van a dar información seria. Siempre hay que estar revisando y hay mucha información bastante interesante. Entonces hay que tener cuidado con las noticias falsas y hay que, de hecho, la decisión de vacunarse es una decisión individual, ¿no? Yo siempre he estado a favor de la vacunación voluntaria, pero en realidad es parte de lo que tenemos que hacer para combatir esta epidemia y es una parte importante. Entonces, hoy se sabe más que antes en términos de la seguridad de las vacunas y también en términos de la eficacia, ¿no? Es cierto que por ejemplo, con la variante Omicron ha bajado la eficacia de las vacunas que hemos estado usando. Aún así funcionan, pero funcionan mejor que para la infección, funcionan para evitar hospitalizaciones y muerte. Eso está bastante probado en muchísimos estudios a estas alturas. Entonces, es muy importante poder transmitir este mensaje para que las personas sepan tomar decisiones informadas. Y esto no solamente te va a proteger a ti, sino quizás tú no seas parte de la población de riesgo, quizás tú eres una persona joven, crees que no te va a pasar nada, no eres diabético, hipertenso, no tienes obesidad, etcétera, pero puedes estar en contacto con algún familiar que sí es parte de la población en riesgo y entonces sería bueno tomar todas las medidas de prevención, incluyendo la vacunación, no solamente para protegerse uno mismo, sino para proteger a los demás. Gracias, doctor. También nos gustaría saber, en el caso de los niños, ¿ellos actualmente siguen teniendo menos riesgo de infección? ¿Cómo funciona con ellos? Porque también el uso de las mascarillas en los niños y ir al colegio con mascarilla y hay otras consecuencias que también trae eso, ¿no? No sé si usted podría ahondar y explicarnos un poquito más en cuanto a los niños. Sí, de hecho, los niños siguen teniendo menos riesgo, no tanto de infección, sino menos riesgo de desenlace fatal, ¿no? De hospitalizaciones y muertes. Sin embargo, hay algunos niños que sí evolucionan mal. Y de hecho, en Estados Unidos se vio en la ola de Delta que aumentó 6 veces la mortalidad en niños y sobre todo en niños adolescentes obesos. Y llegó un momento en varios estados, llegó un momento durante la ola de Delta en el cual los servicios de niños se llegaron a saturar. Es decir, era difícil conseguir camas, etcétera. Entonces, estuvieron a punto de saturarse. Entonces, es cierto que los niños tienen menos riesgo de enfermedad severa y muerte, pero hay algunos que sí lo tienen y esto no solamente es para los obesos y diabéticos, sino existe, ya se ha visto para niños y adultos, existen algunos riesgos genéticos que recién se están encontrando. Entonces, todos conocemos personas jóvenes que han fallecido. Probablemente haya un gen y personas sin factores de riesgo conocidos, ¿no? Haya genes ahí que están predisponiendo
No todo el mundo conoce sus genes y esto está en estudio todavía. Entonces, es cierto que los niños tienen menos riesgo, es cierto, pero hay algunos niños que sí lo tienen y esto se vio sobre todo en la ola de Delta. ¿Usted recomienda que los niños se vacunen? Ok, esa es una pregunta interesante. Es importante hablar de esto porque las vacunas, como cualquier medicamento, no son 100% inocuas y tampoco son 100% perfectas. En la población reducen el riesgo de infección, pero sobre todo reducen el riesgo de hospitalización y de muerte, y eso ha sido probado en adultos y también en niños. Sin embargo, también es cierto que existen algunos efectos adversos que son muy raros, pero que también pueden ocurrir. Estamos hablando, por ejemplo, de problema de miocarditis con la vacuna de Pfizer, ¿no? O bueno, algunos efectos de alergias severas, el problema de trombosis con la vacuna de Johnson y Johnson, miocarditis con las vacunas de ARN, ¿no? Trombosis con la vacuna de Johnson y Johnson y también síndrome Guillain-Barré, que es un problema neurológico serio. Pero estos riesgos son muy bajos, pero existen, es bueno saberlo. No existe ningún medicamento que sea 100% inocuo. Incluso el Tylenol, el Panadol, en una dosis inadecuada puede ser deleterio para la salud. Y ese medicamento tú lo consigues sin receta médica en muchos sitios, en Estados Unidos. Entonces, es bueno saber. Tampoco existe medicamentos que son 100% seguros. Les voy a poner un ejemplo que se sale un poco del COVID, ¿no? La vacuna contra la influenza tiene una eficacia que solamente va entre el 50 y 70% para infección. Sin embargo, reduce las muertes en población susceptible. Y la vacuna de COVID ha mostrado ser más efectiva que la vacuna contra la influenza. Entonces, en general, mirando todo, los beneficios y los riesgos, las autoridades y los expertos que han estudiado esto en varias partes del mundo han considerado que es bueno vacunarse, pero es bueno hacerlo de manera informada. Entonces, yo considero que los adultos deben vacunarse. Hay solamente pocas contraindicaciones de las cuales vamos a hablar en unos minutos. Y en el caso de los niños, son los padres los que tienen que evaluar eso junto con los niños. Si son grandes, también pueden decidir. Pero en general, las autoridades en Estados Unidos y en otros lados recomiendan la vacunación a partir de los 5 años. De hecho, el beneficio es más claro en adultos, pero sí está probado el beneficio en niños, está probado el beneficio en niños y no solamente se van a proteger ellos mismos, sino que los niños podrían contagiar a adultos que están en riesgo y van a proteger a los demás. Entonces, entiendo que en Estados Unidos la vacunación es voluntaria en la mayor parte de la población. Entonces, es una decisión que tienen que tomar los padres junto con los niños si ya están grandes. El balance hasta ahora es positivo, ¿ya? El balance hasta ahora es positivo, pero uno tiene que tomar una decisión informada antes de tener la vacuna, así como tiene que tener una decisión informada antes de tener exposición a cualquier medicamento. Doctor, ¿hasta cuándo deberíamos usar las mascarillas? ¿Cuál es su opinión al respecto basándonos a lo que nos sugiere la Organización Mundial de la Salud? Ok, eso es muy interesante porque hay muchos países que están bajando la guardia. De hecho, yo mencioné hace un momento que hay rebrotes de COVID actualmente fuertes en varios países en Europa y se espera que esto ocurra en Estados Unidos en las próximas semanas o meses también. Entonces, parte de la explicación que los europeos están dando, y no solamente en Europa, en Asia también está ocurriendo. Entonces, parte de la explicación que los europeos están dando, además de la variante Omicron 2, es el hecho de que se ha bajado la guardia y se levantaron el uso de mascarillas, etcétera, en muchos sitios. Yo estoy de acuerdo con lo que está recomendando los CDC. Esto va a depender de las condiciones epidemiológicas de la zona donde vivas. El CDC, cuando tú entras a la web del CDC ahora, casi lo primero que ves es un buscador en donde tú puedes poner el nombre de tu condado y de tu estado. Y el CDC, de acuerdo a la situación epidemiológica, vale decir, de acuerdo a cómo están las infecciones, de acuerdo a cómo ha avanzado la vacunación, cómo están las hospitalizaciones, etcétera, te pone un semáforo y te va diciendo si tu condado está en rojo, está en ámbar o está en verde. Y hay recomendaciones de acuerdo a en qué situación estés. Entonces, si tú revisas, por ejemplo, el mapa de Tennessee y revisas los distintos condados, vas a ver que ahorita la mayoría están en verde, pero hay algunos en amarillo e incluso algunos que están en una situación un poquito
de más riesgo. Entonces, de acuerdo al color en el que estés, es muy sencillo. Ahí te dicen si te recomiendan o no usar mascarillas. De hecho, si estás en rojo, la recomendación es que se siga usando mascarillas, etcétera, etcétera. Si estás en ámbar, te recomiendan que las poblaciones en riesgo usen mascarillas. Si estás en verde, es básicamente la vacunación. En todos los colores se recomienda vacunación, ¿no? Pero es muy interesante. Pueden entrar, repito, a la web del cdc.gov o cdc.gov, ¿no? Y lo primero que vas a ver es este buscador y este estratificador de riesgo en donde además de decir el riesgo en el que está tu ciudad, te dice cuáles son las recomendaciones. Yo estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con el hecho de que por ejemplo, se levante el uso de mascarillas para todo el país. Debe estudiarse la situación epidemiológica del lugar donde estás. Así como miramos el forecast del clima, ¿no? Para ver qué decisión tomamos, qué tipo de ropa vamos a usar, si sacamos paraguas o no. Se debería mirar esto. Esto no varía tan rápido como el clima, ¿no? Pero al menos una vez por semana sería bueno mirarlo para ver cómo está la situación del condado, del estado donde estoy, del estado donde voy a viajar, para tomar las mejores decisiones. Perfecto. Doctor Alvarado, ¿deberíamos entonces vacunarnos anualmente como promedio o qué pasa con las personas, incluso también el personal de salud que opta por no vacunarse? Porque ellos están ejerciendo su derecho de libertad, como otras personas también que piensan así. ¿Cómo discernir? Excelente pregunta y muy difícil, ¿no? En primer lugar, hay algunas contraindicaciones absolutas para vacunarse. Son raras, pero es bueno saber que existen, ¿no? Además de haber tenido una reacción alérgica severa, se llama anafilaxia en medicina, es una reacción alérgica potencialmente letal, ¿no? Si tú has tenido previamente una reacción alérgica severa tu primera dosis, ya no debes recibir las dosis posteriores, ¿no? De esa vacuna. Pues significa que eres alérgico a alguno de los componentes de esa vacuna, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, si has recibido la vacuna de Johnson y Johnson y has tenido lo que se llama una enfermedad trombótica, también eso constituye una contraindicación absoluta, o sea, no te debes volver a vacunar. También no lo han puesto como contraindicación absoluta, pero hay que revisar ese caso con el médico propio y podría ser una contraindicación. Si has tenido miocarditis asociada a alguna de las vacunas con ARN, también se recomienda no recibir este tipo de vacunas nuevamente, ¿ya? Pero esos son eventos raros. Cuando ocurren, es bueno señalarlo, las personas no deben vacunarse con esa misma vacuna. Y eso hay que discutirlo con el propio médico. Ahora, hay algunas personas que no se están vacunando por otras razones que no constituyen contraindicaciones médicas, ¿no? Entonces, como mencioné hace un rato, mi posición personal, que está en la línea de lo que opinan los expertos a lo largo del mundo y las instituciones serias a lo largo del mundo, es que todos los que no tienen contraindicación deberían vacunarse voluntariamente. Entonces, luego de hacer un adecuado consentimiento informado, ¿no? De enterarse de los riesgos y beneficios, dado que los beneficios son superiores a los riesgos, pero es bueno saber que los riesgos existen, como en el caso de, repito, cualquier administración de cualquier medicamento, ¿no? Y es bueno saber que las vacunas no son perfectas, tampoco tienen una eficacia de 100%. Entonces, no significa, porque también conocemos algún caso de alguna persona que se vacunó e igual tuvo que ingresar a cuidados intensivos, o incluso hay algunas personas que han fallecido estando totalmente vacunadas. Las cosas no son 100% perfectas en medicina, pero estadísticamente se ha probado que las vacunas disminuyen notablemente el riesgo de hospitalización y de muerte. Pero hay excepciones, siempre hay excepciones en medicina. Esas excepciones no deben ser usadas para llegar a conclusiones falaces, ¿no? Siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Todos conocemos a un abuelito, a algún tío que fumaba tabaco como chimenea y no tuvo cáncer de pulmón, ¿no? O al revés, quizás conozcamos alguna persona que nunca fumó, pero le dio cáncer de pulmón. A partir de las excepciones, no podemos llegar a la regla que entonces es adecuado fumar, porque está probado, súper probado, que el uso de tabaco está asociado a cáncer de pulmón y a otros cánceres y a otras enfermedades, ¿no? Y de manera muy fuerte. Pero esto es estadística, es luego de un análisis estadístico, es en la población. Siempre hay variación individual. Y esto es lo que es difícil entender. Nosotros trabajamos con probabilidades. Lo que le va a ocurrir a una persona individual es a veces impredecible. Entonces, de manera general, las vacunas son seguras.
de manera general los beneficios superan los riesgos, ¿no? Eso por un lado. Ahora, por otro lado, la vez pasada en la entrevista dijimos que había algunos católicos que tenían algunos reparos con las vacunas por el haber usado algunas células provenientes de un aborto realizado en los años 70, líneas celulares, en las pruebas, ¿no? Eso es para algunas vacunas de ARN o para la vacuna de Johnson y Johnson. Esto ocurrió en la producción de la misma vacuna. Esto no significa que haya células directas de un bebé en las vacunas, eso no es cierto, no existe esto, son líneas celulares que se han usado en el proceso. Pero este problema no es nuevo, este problema ético no es nuevo. Ya el año 2006, o sea, hace 16 años, la Santa Sede hizo una evaluación ética porque había otras vacunas en ese momento no había COVID, ¿no? Había otras vacunas, no todas, pero sí por ahí alguna, cuyo proceso de producción habían sido utilizadas estas células y la Santa Sede había dicho el 2006 y ahora lo ha reafirmado, que en el caso de una enfermedad contagiosa, potencialmente letal, y en la que no haya otras alternativas, se puede usar estas vacunas. Es una cooperación remota al mal, pero no peca si quieres. No es ilícito usar estas vacunas. Entonces, esto ya había sido estudiado en la época de Juan Pablo II y de Monseñor Luis Gregia por la Pontificia Academia para la Vida y ha sido reforzado ahora en la época COVID, ¿no? Porque si bien es cierto, la situación es distinta, el problema ético es el mismo. Entonces, los católicos no deberían tener ningún problema para vacunarse. Lo que sí se recomendó en esa época, y lo dije en la entrevista previa, los católicos que puedan escoger, no en todos los países se ha podido escoger, en Perú, donde yo vivo, no se ha podido escoger la vacuna, en Estados Unidos sí, deberían escoger las vacunas que están menos involucradas en este proceso. En este caso, las vacunas de ARN están menos involucradas que las vacunas de vector viral, como la de Johnson y Johnson. Esa está más involucrada en el proceso porque estas células han sido utilizadas en la producción, en las vacunas de ARN solamente en las pruebas posteriores. Entonces, si se puede escoger, la Santa Sede decía, hay que escoger las vacunas que estén menos involucradas. En algunos países se ha podido hacer eso, pero no hay problema ético a la hora de administrar las vacunas. Ahora, por otro lado, hay que entender, sí, tú mencionaste que hay un derecho a la libertad. Y eso es verdad, y el derecho a la libertad es inalienable. Pero nosotros no somos libertarios. Es decir, la libertad no está por encima de todo, existe libertad asociada a la responsabilidad. Yo siempre he estado a favor de la vacunación voluntaria, me he puesto las 2 dosis más el booster, y si las autoridades recomiendan un segundo booster a algunas poblaciones de riesgo y yo estoy en ese grupo, lo tomaré también, porque hasta ahora, repito, los beneficios superan los riesgos. Sin embargo, es bueno recordar que la libertad no está sola, o sea, la libertad va asociada a la responsabilidad. Entonces, yo no solamente, como dijimos hace un rato, yo no solamente me vacuno por mí mismo, me vacuno para proteger a otros, para proteger a una persona que sí puede estar en riesgo, una persona mayor, una persona obesa, una persona hipertensa, una persona diabética, que puede estar luego en contacto conmigo. Yo me protejo también por él. Entonces, la Santa Sede habló de que vacunarse era un acto de amor. ¿Y por qué puede ser un acto de amor? Porque al vacunarme también estoy protegiendo a los demás. Entonces, yo lo que haría es, respetando la libertad de las personas, trataría de persuadir a las personas a que se vacunen, ¿no? Es la posición en la que he estado ahora y esta posición está de acuerdo también con lo que la Iglesia enseña. Gracias, doctor Alvarado. Y bueno, y por último, brevemente, ¿qué esperar de los próximos meses en cuanto al desarrollo o fin de la pandemia? La OMS ha elaborado varios escenarios. Hay escenarios más optimistas y hay algún escenario pesimista, ¿no? Todo va a depender de las nuevas variantes. Sabemos que van a salir nuevas variantes. Las están vigilando, ¿no? No hay que bajar la vigilancia genómica. El asunto es que no se desarrolle una variante que sea más letal, como Delta. En la medida que no ocurra eso, entonces ya nos estaríamos acercando hacia la etapa endémica, ¿no? Si se siguen desarrollando variantes que son muy contagiosas como Omicron, pero menos letales, nos estaríamos acercando al fin de la epidemia. Ojo que Omicron es menos letal que Delta, pero no es una gripe cualquiera. Como mencionamos hace un rato, todavía estamos teniendo una mortalidad mucho más alta que la que teníamos antes de la época de la pandemia, antes del 2020. Entonces,
estamos caminando hacia la endemia, no sabemos bien cuándo va a llegar, no hay que ser excesivamente optimista y pensar la pandemia ya terminó, regresemos al 2019, eso no va a ocurrir. Vamos a tener que aprender a convivir con este virus, hay que seguir haciendo vigilancia epidemiológica, hay que seguir tomando las medidas en la medida que se pueda y según el escenario epidemiológico. Este semáforo que está en la web de los CDC te puede ayudar mucho para saber dónde debes usar mascarilla, dónde no. Como las autoridades han dicho, si tú no te sientes seguro y quieres seguir usando mascarilla, no hay ningún problema. Y por otro lado, hay que empujarla de manera solidaria, como lo han pedido muchas autoridades a nivel internacional, la vacunación en los países que tienen muy poco acceso a la vacuna, como por ejemplo África, ¿no? Los países de África y muchos otros países. Me preocupa, por ejemplo, lo que está pasando en Ucrania, que eso yo sé que es otro tema, pero la guerra va a hacer, entre otras terribles cosas que están ocurriendo ahí, que el acceso a salud disminuya. No se olviden que en 1917, 18, 19 estábamos en una guerra y la combinación de la guerra más la epidemia de influenza fue lo que ocasionó una letalidad de 40, 50 millones de personas de la época. Eso es una cosa muy grande. Hoy en COVID no hemos llegado a tanto, sin embargo, se sabe que el número de muertes está subestimado. Las muertes oficiales son 6 millones en el mundo, pero se ha visto que las muertes reales en general, no solo por el COVID, sino por todo lo asociado, podría estar casi en el triple, o sea, en casi 18 millones. Es decir, ha sido una pandemia fuerte. Y la pandemia también ha tenido, como dicen algunos, un componente de impredictibilidad. Entonces, tenemos que hacer que la guardia no baje y, bueno, ojalá que la guerra termine pronto, pero la guerra va a hacer que haya otro foco donde va a haber, la guerra lleva, aparte de la muerte directa, migrantes, hay hacinamiento, esto es riesgo para brotes, ¿no? Hay desnutrición, riesgo para enfermedades de varios tipos y falta de acceso a sistema de salud, lo cual también puede hacer que sea más difícil controlar eso. Entonces, ¿qué esperar? No sabemos, no tenemos una bola de cristal, lo digo en sentido figurado, pero no hay que bajar la guardia, hay que seguir manteniendo las medidas que sean razonables, la vacunación sigue siendo recomendada, no hay que levantar todas las restricciones, o más que las restricciones, no hay que levantar todas las restricciones se pueden levantar según escenario epidemiológico, pero lo que no hay que levantar es todas las medidas de prevención, esas hay que continuarlas y esperemos que pronto podamos decir que esto del COVID fue parte de la historia, ¿no? Y ojalá que hayamos aprendido como sociedad de todo lo que ha ocurrido para poder prevenir futuras epidemias y para que el sistema de salud funcione mejor y para que seamos más solidarios en general. Muchísimas gracias, doctor Germán Alvarado, por habernos acompañado el día de hoy, por haber compartido sus conocimientos, ponernos al día sobre este tema que sigue dando mucho de qué hablar. Esperemos en Dios que todo esto vaya pasando y que salgamos más fortalecidos, como dice usted, en este tiempo y que podamos vivir con más compasión y solidaridad con los demás. Pedimos a Dios que lo bendiga en abundancia, doctor, y a todos los que nos escuchan les deseamos un lindo domingo en familia. Muchas gracias, Blanca, y nuevamente un saludo a los oyentes de La Voz Católica. Amigos, agradecemos su sintonía. Para más información visite nuestra página de Facebook La Cosecha DOK y denle me gusta. Así muchos se enterarán también de nuestras actividades y noticias en la diócesis de Knoxville. Gracias por escucharnos el día de hoy. Los esperamos el próximo domingo en La Voz Católica. Gracias también, hermanos, por acompañarnos. Gracias, Blanca, por todo ese trabajo tan hermoso que hacemos juntos en La Voz Católica para el bien de nuestros hermanos. Los esperamos a todos en la misa dominical. Que el Señor los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Gracias por escuchar nuestro programa La Voz Católica, auspiciado por la Diócesis de Knoxville y la Parroquia Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo por esta misma estación y a la misma hora. Recuerde, usted puede ser el rostro y las manos de Cristo para los demás. Hasta pronto y que Dios lo bendiga. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de